Hola, mi nombre es Sofía García y a través de este video les voy a exponer un poco sobre mi aprendizaje en la materia y cómo puedo aplicarlo en mi vida diaria. Esto es la evidencia número 2, un reporte metacognido de agencia individual. Primero, ¿qué he aprendido? Este es un punto meramente relevante debido a que a lo largo de mi carrera en Derecho he tenido la oportunidad de hacer conciencia sobre muchísimos problemas que aquejan a nuestra sociedad, a nuestro país y a la comunidad chihuahuense. Sin embargo, dentro de esta clase he tenido la oportunidad de presenciarlas y cuestionar realmente mi posición en la sociedad y entender que si bien yo estudio derecho y puede que me desarrolle en ese ámbito, como ciudadana tengo mucho que hacer todavía, ¿no? ¿Esto cómo lo he aprendido? A lo largo de la clase hemos tenido la oportunidad de crecer, de hacer actividades, de ver videos tanto locales como de diferentes contextos históricos, de diferentes sociedades alrededor del mundo. Pero entendemos que todos debemos de tener una meta, ¿no? Y es el bien común, que lo leíamos también en diversas lecturas, y esto actualmente lo podemos encontrar en diferentes objetivos, como lo son los ODS. También lo vemos en, por ejemplo, la misma finalidad de la clase, concientizar para generar realmente un impacto, ¿no? Esto me ha permitido, no solamente aprender, sino desaprender muchas cuestiones sociales que yo tenía a lo largo de mi vida y entender que como ciudadana puedo tomar acción en diversos temas, como lo fue ir a plantar al relleno sanitario. Yo no vivo por esa zona, quizá yo solo soy la que genera basura, quizá yo no estoy metida en algún partido político, pero el simple hecho de querer ver un beneficio en mi comunidad me hace tomar acción. Y es por eso siempre que hemos de partir que previo a tomar acción siempre es parte del conocimiento. Una vez que uno toma conciencia, inicia este procedimiento de angustia, de querer hacer un cambio, y es ahí cuando empezamos a formar parte de las soluciones realmente. Aquí puse algunos de los iconos que considero relevantes. Escucha activa dentro de la sociedad, o sea, tener realmente los sentidos abiertos a las necesidades que nos rodean en todos los aspectos. De igual manera, pues como mencionaba, los ODS, el ir a plantar árboles, la acción por el clima, el trabajo colaborativo, entender que si bien cada quien se puede dedicar a diferentes cosas, es muy importante que sepamos que podemos colaborar y trabajar en equipo. Y por último, pues, la concientización y el estudio desde el aula. Posteriormente, ¿qué ha resultado más fácil o más difícil o más novedoso? Yo creo que el tema más difícil es justamente el de desaprender, entender que puedes tener el mejor promedio, que puedes ser un excelente abogado o que puedes tener excelentes herramientas, pero tienes que desaprender para aprender cosas nuevas, ¿no? Y creo que a mí es en este punto en el que sí, yo puedo ser la mejor abogada, pero si realmente quiero impactar a mi comunidad, tengo que hacerlo en todos los ámbitos personales y no únicamente como abogada. Este, yo creo que lo más fácil podría ser el tema de que me apasionan estos temas y me gusta saber más y me gusta participar y les digo, o sea, siempre he participado, pero pues ahora aprender a participar de otras formas, generar esta red de apoyo, eso me encanta. Y lo más novedoso es que yo creo que la maestra tiene una visión tan global de lo que es una sociedad y eso se ha transmitido durante la clase, eso se ha transmitido durante el aula y nos ha impulsado a ir más allá de la institución. Y eso creo que es un legado enorme. Muchas gracias, maestra. ¿Y qué puedo mejorar para aprender más y mejor? Yo creo que esta parte es entender que si bien yo concluyo aquí mi carrera, saber que todavía tengo que seguir aprendiendo mucho. Y que a pesar de que puedo considerarme una persona que tiene muchas cosas que hacer y puedo creer que a veces mis cosas son muy importantes, hay que entender que a veces las cosas simples son las más importantes, como recoger nuestra basura, como concientizar sobre el medio ambiente, sobre la educación de calidad, sobre el lenguaje, entender que desde esos detalles se cambian el mundo.
Yo creo que tengo que seguir mejorando esa parte antes de irme a cambiar el mundo, tengo que ir cambiando mi entorno. ¿Y cómo me ha servido este proceso para aprender? Creo que es justamente eso, ¿no? O sea, la clase, aparte de aprender mucha teoría, de aprender historia, de aprender ética, moral, contextos históricos, sociales, políticos, creo que nos ha servido para saber aprender a ser mejores ciudadanos. Y una vez que aprendemos a ser mejores ciudadanos, aprendemos sobre todas las cosas que nos rodean. Y eso es magnífico y esencial para realmente poder impactar y generar esta red de apoyo que la maestra tanto nos ha inculcado y tanto nos ha promovido a ser parte de. ¿Y cómo puedo aplicar el aprendizaje adquirido en otras situaciones? Como les comentaba, yo soy candidata a graduar de la licenciatura en Derecho y creo que ese es el tema y una de las grandes problemáticas que existen en el derecho, que a veces el derecho es paralelo a la realidad y actúa en consecuencia y parece que nosotros tenemos un lenguaje diferente y parece que tenemos una realidad diferente y creemos que la realidad jurídica es la más importante y no es así. Tenemos que entender las situaciones que realmente aquejan a la sociedad y a los sectores poblacionales vulnerables, como lo son la comunidad LGBT, niñas, niños y adolescentes, las mujeres, personas con discapacidad, personas de pueblos originarios, personas afromexicanas. Entender realmente que a quienes tienen que llegar de manera efectiva los avances jurídicos en protección garantistas de derechos humanos es esas personas y no que se debe quedar en la hoja de papel. Y eso va desde una postura de entender que como abogados, seamos privados, seamos públicos, seas juez, cualquier parte que jueces de abogado, tienes que buscar promover el sistema garantista que aspiramos en México y brindarle la protección de derechos humanos a todas las personas, buscar hacer un lenguaje accesible, buscar realmente que lo que nosotros exijamos en nuestras sentencias o firmemos en nuestras sentencias sea justo y se haga realidad, no una realidad jurídica, sino en la práctica. Y eso para mí es lo que me encantó de esta clase, que pude entender que si bien, o sea, hay muchos avances jurídicos, todavía nos falta muchísimo por qué hacer para que se hagan realidad. Y un punto más reflexivo, tenemos estas preguntas. Ay, es que estoy intentando volver a acabar. Estos puntos que el número uno es cómo impactas o contribuyes al fenómeno de violencia que hay en la sociedad desde tus distintas dimensiones. Como les comentaba, lucho en mi trabajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por proteger y garantizar los derechos humanos de los diferentes tipos de violencia, ¿no? Desde juzgar con una perspectiva de género, juzgar con una perspectiva de personas migrantes o refugiadas y atender a esas necesidades y realmente velar por el sistema garantista que tenemos en México y que debemos de seguir construyendo. Sin embargo, también lo busco hacer como estudiante o como ciudadana. ¿A qué me refiero con esto? Hacer un cambio desde cómo hablo yo, cómo me dirijo a las personas, qué puedo promover y hacer esta pequeña red de apoyo e irla haciendo crecer. Por ejemplo, hace poco hice una investigación sobre la aplicabilidad de las sentencias de la Suprema Corte en materia migratoria y, y realmente yo fui a los centros migratorios en Ciudad Juárez y a los albergues, asilos, y uno a uno explicándole a las personas cuáles eran sus derechos, a qué tenían acceso, qué números podían, a quiénes podían llamar, qué podían hacer, qué podían decir, simplemente por el hecho de que debemos de tomar, y yo debo tomar responsabilidad de compartir el conocimiento que he adquirido. Eso es esencial. Entender que yo al tener esa oportunidad de estudiar en el Tecnológico Monterrey y desarrollarme como profesionista, tengo que, mi deber es compartir esa información que he adquirido. Y última pregunta, ¿cuál es tu agencia individual desde estas dimensiones para actuar en favor de la paz y la justicia social? Creo que ese es tema trascendental porque, como ya adelanté, o sea,
en mi vida creo que esos son dos aristas realmente importantes y lo relevante es transmitirlas 100%, desde lo más mínimo hasta el punto más grande de mi carrera profesional. Tengo que saber cómo llevar esta bandera de paz y justicia social. ¿Por qué? Porque justamente nosotros vivimos en sociedad, ¿no? Y algo que reflexionamos en una de las clases es que muchas veces creemos que, que si no es nuestra lucha o si no es lo importante para nosotros, este, ¿cómo se dice? No nos tenemos que meternos. A veces creemos que la lucha feminista no tienen que ver los hombres, a veces creemos que la lucha de la comunidad LGBT no nos pertenece si no, si no formamos parte de ella, o que si ya no somos niñas o niños o adolescentes ya no tenemos que decir eso. No, no, o sea, absolutamente todos tenemos que interesarnos por la lucha de todos, porque a todos nos impacta lo que pasa en nuestra sociedad. El gobierno, las políticas públicas, este, las leyes, la educación son un reflejo de la sociedad que tenemos. Entonces, es por eso muy importante entender que todos debemos de ser parte de esas luchas y creo que por eso intento siempre ser aliada de la mayoría de las luchas posibles. Hay luchas a las que sí pertenezco, como ese movimiento feminista, como es la defensa de derechos de la comunidad LGBT. Sin embargo, hay temas en los que soy aliada, pero busco ser una aliada activa, una aliada con escucha activa, que esté dispuesta a aprender y a desaprender tal y como lo he hecho este semestre. Creo que sin duda ha sido una gran experiencia. Todavía me falta muchísimo que recorrer. Termino hoy este capítulo de la vida universitaria. Sin embargo, me quedo con la satisfacción de que sé que voy a seguir aprendiendo. Esta clase me recordó la importancia de tener una ciudadanía activa, que tengo que serlo y que tengo que promoverlo. Y es un compromiso personal y social que hago y que plasmo gracias a esta materia y seguir adelante. O sea, fungir como el mejor agente de cambio que yo puedo ser en las diferentes aristas, en las diferentes perspectivas. Hay veces que me va a tocar nada más aprender y escuchar y otras tomar un rol de liderazgo en una lucha y es parte de, ¿no? Estar dispuesta a pasar por todos los niveles y por todos los papeles con tal de aprender y realmente generar un cambio en mi sociedad. Eso sería todo por mi parte. Maestra, muchísimas gracias por poder transmitirnos esa pasión. Es algo que créame que no se queda en el aula y espero encontrarnos pronto en esta lucha por una mejor comunidad, sociedad y país. Muchas gracias.